pero volvemos a hablar de las universidades y uno de los ejes que se ha instalado que tiene que ver con los controles y las auditorías. Bueno, nos ponemos en contacto con Jorge Aliaga, que es investigador docente y ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia. Jorge, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y físico, además, como si fuera poco con todos los títulos. ¿Cómo le va, Jorge? Bueno, un gusto saludarlo. Bueno, ¿qué aportes le realiza a la gente que ha transitado por la universidad, que conoce más o menos la universidad, pero aquellos ciudadanos de a pie que más que nada han tenido el esfuerzo quizás de que sus hijos, o lo tienen, vayan a la universidad, pero no saben cómo funciona claramente una universidad en estos términos? ¿Se controlan las universidades? ¿Deben presentar números? ¿Deben dar cuenta de lo que hacen? ¿Qué pasa con los fondos? Bueno, las universidades por la Constitución son autónomas y autárquicas. Es decir, se eligen sus propias autoridades entre toda la comunidad educativa. Los docentes, en algunas universidades también el personal administrativo, los no docentes, los estudiantes, los graduados. Y con eso se conforman órganos de gobierno, parecido a lo que sería la Cámara de Diputados, digamos, son órganos de muchas personas, donde hay oficialismo, hay oposición, donde hay debates, donde hay obviamente la oposición que controla y además hay cargos unipersonales que conducen las instituciones. Así como está el presidente o el gobernador, en las universidades hay un rector que es la persona a cargo de la universidad, hay decanos que son las personas a cargo de las facultades, es decir, digamos, hay un gobierno democrático que tiene todo un control del Estado. Es decir, todas estas normativas que rigen las universidades tienen que ser validadas por el Estado Nacional, tienen que cumplir ciertas normas que establece la ley. Las universidades tienen que evaluarse periódicamente en toda su gestión académica frente a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU. Y además de todo eso, tiene que hacer memorias anuales de lo que realiza, las publican, y además de eso, tiene que cumplir con cierta forma de gastar la plata que recibe del Estado. Es un organismo público, entonces la autonomía sirve para fijar las prioridades de en qué se va a gastar la plata. Pero en cómo se gasta la plata, eso se rige por todas las normas del Estado, digamos, con cualquier organismo público. Si uno tiene que hacer licitaciones, tiene que publicarlas, toda la misma forma, tiene que hacer expedientes, digamos, toda la misma forma que se rige el Estado, cualquier organismo del Estado, rige para las universidades. Hay una pequeña diferencia y es que los organismos del Estado Nacional, que dependen del presidente directamente, son auditados por la Sindicatura General de la Nación, por la SIGEN. Pero hay otro organismo de auditoría, que es la Auditoría General de la Nación, la AGN, que depende del Congreso. Sí. Como las universidades son autónomas, históricamente y por ley, son auditadas por la Auditoría General de la Nación. Sí. Entonces, esa es la única diferencia. No es que no haya auditorías, no es que no haya controles, los hay desde siempre. Yo escuchaba a ustedes desde hace un rato, escuchaba cuando Adorni decía, ¿qué problema hay con auditar? Ningún problema, porque de hecho ya ocurre. Se están auditando sí, las desde hace universidades. muchísimos años. Yo fui 8 años decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, entre el 2006 y el 2014. Y nosotros venía la auditoría de la universidad a auditarnos. Claro. Y abría los expedientes y revisaba las cosas. Jorge, todo el tiempo. Lo quito un poquito de este eje de debate, porque usted hoy, si no me traiciona la memoria, subió a sus redes, a Twitter, un dato que me pareció muy revelador. Estadísticas eran respecto de esto que genera la universidad, que es la movilidad ascendente. ¿Cuántos egresados son primera generación todavía de su familia, de profesionales? En algunos lugares más todavía. Es un dato que me parece muy interesante. Bueno, hay una característica de Argentina y es que en todas las universidades, aún en la Universidad de Buenos Aires, en la de Córdoba, en la de La Plata, en las más tradicionales, aún en esas, la mayoría de los estudiantes, 70%, en algunas mucho más, son primera generación de universitarios. ¿Y por qué se da esa condición?
Y eso es una cosa que yo, la verdad que la descubrí mirando números hace unos pocos años, porque me llamaba la atención eso. Yo no sabía, yo estoy por cumplir 65 años. Cuando yo hice la secundaria a principios de los 70, sí. yo no sabía que uno de cada, digamos, el 30% de los estudiantes, de las personas de estar en edad de hacer la secundaria, la hacían. Claro. Es decir, de los chicos de 13 a 18 años, solo 3 estaban en el colegio secundario. Los otros 7 habían dejado. Ese número hoy es más del 90%. Claro. Entonces, como la mayoría de la gente hoy va al secundario, hay muchos más que también llegan a la universidad por primera vez. Pero hay un fenómeno adicional que se da, por ejemplo, en las universidades del conurbano, las más chicas, donde yo estoy ahora trabajando en la Universidad de Burlingame. 1 de cada 4 chicos, el 25%, ni el papá ni la mamá pisó la secundaria. Bien. Y sin embargo, ellos están en la universidad. Están en la universidad. Yo le quiero hacer una consulta brevecita, le quiero consultar su perspectiva, su opinión, o cómo lo vio, cuál es el análisis. El gobierno acusó recibo de lo que fue la movilización de ayer, cómo vio lo que pasó ayer en la sociedad y cómo evalúa la respuesta de hoy. Me parece que todavía sigue tratando discursivamente de negar. Ellos hablan de que no hay ajuste. Por suerte el vocero salió a desmentir lo que se había dicho ayer de que las iban a cerrar universidades. Pero siguen hablando de que no hay ajuste. Y la realidad es que en todo el Estado, también en las universidades, el presupuesto que hoy existe se acaba a mitad de año. Pero eso es consecuencia de una decisión que tomó el gobierno, que es no tener presupuesto propio y prorrogar el del año pasado. Entonces, la plata que se usó el año pasado, como no se gastó lo mismo en enero del año pasado que en enero de este año, porque la inflación fue muy grande, la plata que se gastó el año pasado no alcanza para cubrir todo este año. Alcanza hasta la mitad de año. Eso se vio mucho más claramente en los gastos de funcionamiento, porque además, como hubo mucha inflación en estos meses, se liberaron los precios de los servicios públicos, la plata que tienen que gastar las universidades para funcionar, realmente subió muchísimo en pesos. Y el dato relevante es que el presupuesto que se había presentado en agosto del año pasado para las universidades le daba que tenía 3 pesos por cada peso que había tenido en el 2023. Es decir, un 200% de aumento. Si uno cuenta la inflación que hubo después de agosto hasta ahora, ya no tendrían que ser 3 pesos, tendrían que ser 4 pesos. Y el gobierno decía, bueno, les doy 70 centavos, es decir, un 70% de aumento, con eso ya están. Ahora les doy otro 70%, con eso ya están. No. Y con eso estamos en la mitad de lo que haría falta. Ese es el problema. Entonces, el gobierno primeramente debería, de alguna forma, ser honesto en la discusión. Decir, bueno, miren, hay un problema económico, tenemos que achicar el gasto, necesitamos que haya menos partidas, pero no decir, le estamos dando lo mismo, no hay ningún problema, porque eso es mentir. Jorge, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy amable.